Heller, ella es presidenta de la Cámara de Comercio de Quito. Doctora Heller, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen, un gusto estar aquí. Mil gracias por la invitación. Gracias a usted por estar junto a nosotros. Bueno, como es obvio, todo lo que pues sucede en el ámbito político tiene repercusiones obviamente en el ámbito económico, aún más cuando algo tan drástico como lo que ha ocurrido, como este decreto por parte del presidente de la muerte cruzada se da. ¿Cómo ve entonces usted al país en los próximos meses hasta que tengamos un nuevo gobierno y una nueva asamblea? ¿Nos quedamos en una especie de stand-by económico? No, yo creo que esto hay que verle con tranquilidad. Creo que el Ecuador es un país que ha vivido cosas similares de alguna manera en el pasado. Creo que estamos acostumbrados, somos resilientes y creo que la economía debe funcionar independientemente de la política. Creo que ese mundo es un mundo con sus propias reglas y con sus características propias y creo que no hay que permitirle que contamine el resto de la actividad del Ecuador. La economía debe seguir, la calidad de vida debe mantenerse, las actividades deben ser regulares, es decir, creo que lo importante aquí es no permitir que se permee ese malestar a los otros estamentos de la vida ecuatoriana. Sin embargo, no se puede discutir que esta es una situación que no se ha dado con anterioridad, la primera vez que ocurre, y eso tiene una repercusión en cómo nos ven a nivel internacional. De ahí viene mi preocupación. La parte de las inversiones, por ejemplo, que tanto necesitamos en este momento en el país, eso definitivamente sí va a tener consecuencias. Mire, creo que nadie hubiera querido una situación como la que estamos viviendo. El ecuatoriano prefiere la estabilidad, el inversionista prefiere la estabilidad, los mercados internacionales prefieren la estabilidad, claro. Es decir, creo que hay muy pocos interesados en una situación como la que estamos viviendo. Pero es la realidad, es lo que hay. Y ya que esta es la situación a la que nos vemos expuestos, lo importante es cómo reaccionamos. Si nosotros contenemos nuestro lenguaje y nuestra expresión y nuestras actuaciones, pues el impacto será muchísimo menor en el extranjero. Y creo que ese debe ser el propósito. Creo que debemos mantener la calma, porque no queremos vivir escenarios donde los turistas cancelen sus visitas al Ecuador. No queremos estar expuestos a que la inversión extranjera que estaba en camino se cancele. Indudablemente va a haber una repercusión en el riesgo país, pero si somos sensatos y tranquilos en la respuesta a esta situación, muy probablemente se recuperarán los números a valores anteriores. Entonces, creo que aquí es muy importante manejar esto con inteligencia, con sabiduría, con proyección al futuro, de poner los intereses particulares y más bien actuar en conjunto para que esto tenga el menor impacto en la sociedad ecuatoriana. ¿Fue adecuada entonces, según su opinión, la decisión del primer mandatario en este punto? Mire, es una herramienta que está contemplada dentro del marco legal. No sé si era la mejor, pero no me corresponde a mí juzgar. Además, hoy es extemporáneo ejercer un juicio de valor. Esta es la realidad y esto es lo que tenemos que enfrentar. Ahora, ese pronunciamiento que ha habido por parte de las Fuerzas Armadas, por parte de la Policía Nacional, brindando pues obviamente el respaldo, el absoluto respaldo a esta decisión del primer mandatario de acuerdo a lo que establece la Constitución. ¿Usted cree que de alguna manera esto da algo de tranquilidad a los ciudadanos, que es justamente lo que estamos hablando en este momento? Claro, sin duda, porque es un mensaje de que no se permitirán desmanes y que esta no será la oportunidad para que haya un caos social. Creo que el mensaje es absolutamente valioso y pertinente y es digno de aplauso. Lo que los ecuatorianos queremos es tranquilidad, no queremos violencia, no queremos destrucción. Entendemos que esta es una realidad política, pero debe manejarse en ese ámbito, única y exclusivamente en el ámbito político. No debe permear
no debe corromper y no debe, bajo ningún concepto, convertirse en una oportunidad, ni para la violencia ni para pescar a río revuelto. Y también los ciudadanos lo que queremos es que el país funcione en su economía. Y justamente durante estos meses, este tiempo, el primer mandatario va a poder gobernar a través de la emisión de decretos con fuerza de ley, ahora sin la injerencia de la Asamblea Nacional. ¿Qué podríamos esperar de esto en este campo específico, en el económico? Mire, ya que estamos viviendo este caos, ojalá sea una oportunidad bien aprovechada para que los decretos sean en beneficio del país. Y creo que es importante mencionar que sería oportuno que sobre todo algunos de ellos, como la reforma laboral, por ejemplo, tengan en consideración las posiciones y perspectivas de actores relevantes en ese tema. Ojalá se le haga partícipe de la conversación, por ejemplo, al sector privado en ese tema. ¿Le da entonces usted su voto de confianza al primer mandatario justamente para que se definan este tipo de políticas que reactiven la economía? Esto no es un tema de dar votos de confianza o no. Este es un tema de que estamos viviendo una realidad, que es una coyuntura que no nos gusta, porque al sector privado no le gusta la inestabilidad. Nosotros preferimos, sin duda alguna, estabilidad y reglas claras, porque eso es conducente a la inversión y a la generación de trabajo. Esto no nos gusta, esto no es bueno, pero es lo que tenemos que enfrentar desafortunadamente. Entonces, cuestionar si fue acertado o no fue acertado, evaluar las repercusiones políticas, no es lo que nos corresponde. Nosotros desde el sector privado sabemos trabajar, sabemos generar plazas de trabajo, sabemos pagar impuestos, nos preocupamos de ser productivos y competitivos, y ese es el marco de acción en el que nos estamos circunscribiendo en este momento. La discusión política es una discusión que francamente en este momento es una lástima cómo se está llevando, porque es una verdadera pena que todos los estamentos del Estado estén concentrados en quién se queda con el poder y cómo quedan con el poder. Y hemos desatendido los problemas de verdad de fondo del Ecuador. Y eso es lo que yo le puedo decir desde el sector privado. Ojalá no se hubiera dado esta situación y ojalá la preocupación y la agenda del país estuviera enfocada en los temas fundamentales como la falta de empleo de calidad, la falta de salud de calidad, cómo mejorar la educación, cómo hacer inversión, cómo generar infraestructura. Esas son las conversaciones que preferiríamos estar teniendo sin duda alguna. Pero ya que estamos viviendo esta realidad, ojalá resulte algo productivo del caos. Ojalá estas propuestas que van a salir del Ejecutivo resulten en beneficio para el Ecuador y para los ecuatorianos. Que sea así, eso es lo que esperamos todos los ecuatorianos en este momento, que se tomen las mejores decisiones en beneficio única y exclusivamente del país. Gracias nuevamente a la doctora Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, por habernos acompañado en este espacio. Un placer y gracias por la invitación.